llamo Guillermo Bolafio y en esta ocasión os traigo la primera parte de un vídeo de una charla que se dio el 23 de mayo sobre el Reiki y fue en un centro de mayores en Málaga. Y más adelante en el vídeo veréis los datos del lugar, la dirección, incluso las actividades que se hacen allí y los días que se hacen. Y lo pondré escrito en la pantalla. Y bueno, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Buenas tardes, bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Isabel Sempere y bueno, estoy encantada de que hayáis venido, de que estéis aquí, que mostréis interés por lo que vamos a comentar, lo que vamos a compartir con vosotros y vosotras. Y bueno, la verdad es que lo que sí me gustaría es un poco, si no importa, me gustaría saber cuántos de vosotros sabéis un poco qué es el Reiki. Si lo conocéis, si os suena la palabra. Me gustaría que levantaseis la mano. Yo sé que hay unos cuantos que sí. Un poquito nomás. Vale. Pepi también. Vale. Al ser posible, los móviles, por favor, bajarlos o quitarlos, porfa. Sí. Bueno, se supone que la charla empezaba a las 6 de la tarde y como tal pues vamos a empezar. Os estaba comentando de que, bueno, hace ya, en el 2015, os cuento un poco mi trayectoria. En el 2015, a través de la Asociación de Reiki Diego Gallego, pues fue mi iniciación en empezar a conocer lo que era el Reiki y fue un periodo de formación de varios años en el que también pues una parte importante es la práctica. En esa práctica, en el 2016, empezamos en el centro de salud de aquí de Ciudad Jardín. Había un grupo donde lo llevaban unos monitores y a toda persona que venía al centro de salud y quería recibir Reiki, pues se le daba Reiki y había también charlas, etcétera. Desde el 2016 ha llovido mucho, sobre todo esta semana, gracias a Dios. Entonces, pues bueno, fue un periodo donde se completó mi formación y del centro de salud pues ya han pasado por lo menos 3 años, ¿no, Rosa? 4. 4 ya. Ya. Pues desde hace 4 años, pues bueno, decidimos continuar en la asociación de mayores, donde estamos aquí ubicadas, pues dando charlas de crecimiento personal, espiritual y también hay una parte de formación de Reiki. Entonces, bueno, pues desde entonces estamos aquí y bueno, el dar una charla hoy sobre el tema de Reiki es pues por un poco pues transmitíroslo, dar un poco a conocer y empezar a, bueno, también a difundirlo, ¿no? Porque no, es una cosa que, bueno, en mi opinión es un camino, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy a empezar yo a contaros un poco cuáles fueron los orígenes. El término Reiki, Rei significa, literalmente se traduce como energía universal, y Ki se puede traducir como energía vital o fuerza. Es un término japonés y la historia comienza, como todas las buenas historias, con un monje cristiano en Japón, Mikao Usui, que fue un poco el que empezó a impartir este tipo de técnicas. Así que, bueno, pues el Reiki es uno de los métodos de armonización y de sanación más antiguos. Se originó en el Tíbet y fue redescubierto pues a principios del siglo XIX.
por el monje que estamos comentando, por Mikao Usui. Cuentan, en una de las anécdotas relacionadas con el comienzo de esta historia, que Mikao Usui daba clases de teología en la universidad y como tal pues hablaba de las diferentes deidades, ¿no? de Buda, de Cristo, y uno de sus alumnos le preguntó que cómo en una determinada época con Jesucristo, según toda la historia, se habían podido dar una serie de milagros, como era la sanación o curación, ¿no? Y este alumno no entendía cómo a través de otras deidades como Buda no se habían podido dar esos milagros, continuar ayudando a la gente a sanar, a sentirse mejor. Y eso dio pie a que en Mikao Usui empezara con un periodo de investigación, porque de alguna manera le hizo reflexionar que verdaderamente por dónde estaba el camino de la sanación o el de avanzar a sentirse bien a una persona. Y en ese sentido, pues ya os digo, empezó un camino de investigación, estuvo durante años investigando textos, buscando información, y en una de esas ocasiones descubrió unos escritos sánscritos donde hablaba de unos símbolos que abrían los canales energéticos para la sanación. Lo descubrió, pero no sabían ni cuál era su significado de dichos símbolos, ni tampoco de cómo se utilizaba o cómo podían abrir dichos canales energéticos de sanación. Pues Mikao no se rindió, siguió investigando y después de un tiempo decidió retirarse a una montaña sagrada que se llama Kuriyama, y allí estuvo durante 21 días en meditación, ayuno, y a través de esos días y de todo lo que él estuvo allí haciendo, dicen que encontró un estado de iluminación, un estado de conexión en el que de repente encontró sentido a cómo se aplicaban dichos símbolos, que de repente he descubierto dichos símbolos, su significado y cómo se aplicaban. Pero no solo eso, sino también cómo podía ayudar a otras personas en su proceso curativo y cómo ayudar a formar a otras personas para que de alguna manera estas técnicas se pudieran difundir por el mundo. ¿Qué ocurrió? El significado de estos símbolos y de cómo aplicarlos era a través de la imposición de manos. Era la conexión con una determinada energía a través de la cual la persona se convierte en un canal. Y esa energía llega a armonizar a la persona tanto a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual. La denominó Reiki. A partir de entonces, una vez que bajó de aquella montaña, empezó a descubrir y aplicar en sí mismo dichas técnicas, todo lo que de repente había descubierto en esa montaña. Y cuando bajó, se dirigió a los barrios más humildes de la ciudad y allí empezó a aplicar esas técnicas. La gente iba cambiando, la gente iba sanando y empezó a aprender, porque él empezó también a aprender mucho sobre el Reiki, de cómo se aplicaba, cuánto tiempo duraba, cómo a unas personas les funcionaban, a otras les funcionaban menos. Y a partir de ahí, pues también empezó durante muchos años, creó un hospital y también empezó a difundir la manera de que otras personas se formaran en Reiki
aplicaran también las técnicas y desde ahí pues se difundió a Estados Unidos, a Occidente y bueno, y aquí estamos también, ¿no?, dando un poco a conocer en qué consiste. Desde mi punto de vista, el Reiki es un camino tanto para la sanación física como psíquica y energética, si lo llevamos a la práctica constantemente. Es una energía que nosotros canalizamos, lo puede canalizar cualquiera, siempre que te formes y te inicies en ello. Y podemos decir que es acumulativa. ¿Acumulativa qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más practicas Reiki o cuanto más lo usas, mejor fluye todo en ti y a la hora de dar Reiki a otras personas. El Reiki también, a través de todos esos años en el que Mikao Usui estuvo llevando a la práctica estas técnicas, él se dio cuenta también que de alguna manera era también una filosofía de vida, es un camino, en el sentido de que, tal como lo dirá también mi compañera Rosa, Reiki no es ninguna religión, ni tampoco tiene nada que ver con otras técnicas, ni con ninguna secta, ni nada de esto. Reiki es una terapia complementaria y, como siempre hemos dicho en otras ocasiones, no es sustituta en ningún momento de la medicina, ni de tomar medicamentos, ni nada de eso. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona recibe Reiki, se liberan endorfinas y hace que la persona se equilibre y empiece a sentir bienestar. También sé que es una conexión con una energía que es inteligente y que va hacia donde la persona necesita. Entonces te va equilibrando poco a poco, en donde tú necesitas, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel mental o ya sea a nivel emocional. Dentro de todo lo que fue ideado como una filosofía de vida, se establecieron una serie de principios que yo creo que en esta época que estamos a todos nos resuena y nos vale, como por ejemplo, solo por hoy no te preocupes, solo por hoy no sientas la ira, solo por hoy da las gracias, honra a tus padres, maestros y mayores, solo por hoy gana tu vida honradamente, solo por hoy demuestra gratitud hacia todo ser vivo. Así que, bueno, la obra de Mikao Usui, en la cual se dedicó durante muchos años a impartir esta enseñanza y a trabajar estas técnicas, hasta 1926, en el que falleció. Pero como vosotros sabéis, yo he estado comentando, él difundió el Reiki y a través de muchas otras personas que se formaron, pues actualmente está por todo el mundo. También es tener en cuenta que lo importante es entender que el Reiki nos permite experimentar una vibración superior de energía. Nosotros tenemos toda una parte energética. Al dar o al recibir Reiki, alcanzamos un estado de mayor equilibrio y bienestar. Y la cantidad de energía absorbida por el receptor depende de las necesidades que tenga esa persona. El Reiki se puede utilizar para ayudar y sanar. Y en determinados momentos es especialmente útil. Cuando todos estamos en un proceso vital de cambio, de bajón, o estamos en una situación en la que nos sentimos perdidos,
En todas esas situaciones el Reiki te va sanando, te va equilibrando y te va haciendo sentir muy bien. Bueno, sin más, voy a pasar a mi compañera Rosa, maestra de Reiki también. Y bueno, y sobre todo daros las gracias por haber venido en esta tarde. Gracias. Bueno, me pondré las gafas después. Bueno, pues esto no funciona. Pues yo no lo he tocado. Sigue. ¿Sí? No, no sigue. No importa. Yo tengo buena voz. No pasa nada. Tengo muy buena voz. ¿Qué quiere? Esto, que lo eche para acá. Échalo para acá. Aquí el señor técnico acto de mantenimiento, aquí en el centro de... Siempre está disponible las 24 horas. Sí. ¿Probando? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Rosa María Fernández y aquí con mi compañera Isabel pues ya llevamos un montón de años juntas. Comenzamos, como ella ha dicho, muchas gracias, Antonio. Comenzamos, como ella ha dicho, en el centro de salud. Para nosotras fue hacer las prácticas realmente en el centro de salud cuando ya estábamos iniciadas en el segundo nivel. Mi trayectoria, como ella bien dice, ella pertenece a la escuela Mario Gallego. Yo pertenecía a la escuela J.M. Micao, aquí en Málaga. Para mí, el estar en esa escuela, aunque era una asociación, yo la considero mi escuela, porque allí aprendí muchas cosas. Aprendí no solo técnica, aprendí a ser mejor yo misma. Para mí fue muy importante estar en esa escuela. Y hoy, bueno, pues honro a mi maestro Juan Manuel, que él no está aquí, pero que sé que le va a llegar todo lo que hagamos. Él está vivo, no está muerto, mucho menos. Él está muy vivo, pero sé que le va a llegar todo lo que, las vibraciones y toda la energía que estamos aportando hoy aquí. ¿Y qué más decir? Bueno, como ha dicho Isabel, ¿qué es Reiki? ¿Qué es Reiki? Para vosotras que ya habéis conocido y conocéis el Reiki, ¿qué es Reiki realmente? Pues ya la palabra lo dice todo, ¿no? Su simbología, aunque nos parezca china, no es china, es japonesa. Y en realidad es un y venir de sensaciones, de sentir lo que es la energía, ¿no? Como ha dicho también Isabel, el fundador fue Mikao Usui. Todo esto suena bien y forma parte de la historia del Reiki, ¿no? Y que ya el año pasado cumplió 100 años. O sea, que esto no es una moda, ni es una terapia que ha salido ahora nueva, sino que tiene 100 años de vida. Como ha dicho Isabel, en el 1922 fue cuando se descubrió el significado de la simbología de Reiki y lo que era, gracias a él, ¿no? a su fundador. Llegó a abrir una escuela que se llamó Usui Reiki Ryoho Gakkai, aquí en español. Pues se llamaría pues Sociedad para la Curación a través de Reiki Usui. Prácticamente es lo mismo. Inició a 16 maestros y más de 2.000 alumnos, maestros docentes. O sea, que él inició no solamente a maestros, sino maestros que ejercían la maestría como docentes. Y más de 2.000 alumnos fueron iniciados por él, llegando a ser grandes maestros posteriormente en cada una de sus facetas. Pero ¿qué ocurrió? Que detrás del fallecimiento de Mikao Usui hubo una guerra civil y la Gakkai se perdieron muchos datos. Entonces los japoneses de por sí son personas
muy cerradas, son herméticas. Entonces no quisieron, parte de las personas que quedaron en la Gakkai, pues no quisieron expandirlo, sino quedárselo para ellos. Y de hecho, si vas a Japón, encuentras la Gakkai, si no eres maestro de Reiki, por ellos no te dejan de entrar. Tienes que ser invitado por otro maestro japonés para que te dejen entrar dentro de la Gakkai. Pero todo eso forma parte de la historia de Mikao Usui. Él tenía 57 años cuando le vino la iluminación y conoció lo que era el Reiki. Sin embargo, falleció a los 61. Fijaros, en 4 años difundió, expandió y dio de sí, porque inició a muchísimos maestros y gente poderosa de Japón. Se fue a las calles, dio Reiki a los más necesitados y totalmente gratuito. Pero todo eso forma parte de algo que ya ocurrió, pero también hay que reconocer la labor que hizo Hawayo Takata. Hawayo Takata fue la impulsora en Occidente y gracias a Dios conocemos el Reiki en todas las partes del mundo, porque desde los Estados Unidos pues ella difundió el Reiki, y no solamente difundió el Reiki, sino que hizo maestros y hizo escuelas, y el Reiki se fue difundiendo poco a poco por diversas ramas y diversas escuelas de Reiki, y hoy en día se conoce a nivel mundial. Hoy en día podemos reconocer el Reiki como una transformación de energía a través de una imposición de manos. Podemos llegar a percibir una desarmonía en el cuerpo físico de la persona. Del Reiki se puede decir muchas cosas, sobre todo si nos metemos en San Google bendito, como decía mi maestro Juan Manuel. Tú te metes en San Google bendito, que allí seguro que vas a encontrar siempre algo. Cuando entramos en internet y buscamos Reiki por primera vez, nos puede dar datos buenos o no tan buenos, porque todo va en función de cómo te ha repercutido a ti o a tu cuerpo físico esto llamado Reiki. Hoy en día tenemos cada vez más accesos a internet. La persona de por sí somos investigadoras al 100% y nos gusta bichear en la trama internauta, ¿no? Siempre estamos descubriendo a ver qué podemos buscar, a ver algo que ha resonado, algo que me han dicho, voy a buscarlo en internet. Oye, que yo también lo hago, porque hay veces que no tienes más remedio que buscar, y siempre te ponen a personas a su alcance, a maestros a tu alcance, donde cualquier duda son capaces de solventarla, ¿no? Pero lo que podemos encontrar nos puede ocasionar en la mayoría de las veces distorsión de lo que es realmente Reiki. Reiki es un sistema de sanación, como ha dicho Isabel. Sí, por imposición de manos, sí. Una persona que llega a un grado canaliza la energía y es capaz de percibir sensaciones en las manos. A través de sus manos se puede percibir la energía. Los beneficios del Reiki son infinitos, ya que es energía universal, la que actúa en los 4 cuerpos. Nosotros tenemos 4 cuerpos: el físico, el que vemos, el emocional, el mental y espiritual. Y la energía se traslada sabiamente a la parte de la persona que necesite en ese momento. Puede disminuir el estrés y logra serenidad y la paz interior. Pero esto no queda ahí. Llevar una vida pacífica y plena es lo que verdaderamente vamos buscando en este mundo de estrés y otros acontecimientos que nos llegan a nuestra vida. Vamos siempre estresados.
¿Quién es la que no se estresa hoy en día? Casi todos nos estresamos. Vivimos siempre pensando en qué hacer, cómo debo de hacerlo. Y eso lo único que hace es perjudicar. Nos perjudica físicamente y psíquicamente, porque le estamos dando poder a la mente. Ya no sé ni por dónde iba. Podríamos considerar que en gran medida casi todo lo que está relacionado con algún síntoma o enfermedad está causado por una emoción no resuelta. ¿Y qué hace? Bloquear. Nos bloquea el cuerpo físico. Cuando le damos todavía más poder con nuestros pensamientos y con nuestra mente, hacemos que esa manifestación todavía se vuelva más poderosa. Gran parte de nosotros sabemos que somos energía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ah, que sí. Pues imaginaros que nuestro cuerpo físico es como un coche. Un coche. Un coche necesita una batería para que encienda el motor. Pero para que esa batería y ese coche funcione, si no le echamos gasolina, evidentemente no va a funcionar, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo físico es igual. El motor es esto, lo que tenemos dentro. Nuestro corazón es lo que hace latir día a día, es lo que nos pone en marcha día a día. Si no lo alimentamos, el cuerpo no anda. ¿Tenemos que mantener una alimentación saludable? Sí. ¿Tenemos que hacer algún ejercicio físico, aunque sea pasear por la calle por el paseo marítimo? Sí. Coger la energía de la tierra, del sol, del mar, de la montaña, de donde sea. La energía está fuera, la energía nos rodea. Hola de nuevo, aquí os dejo esta primera parte de esta charla sobre Reiki y ya iréis viendo la segunda parte. Y como siempre os digo, gracias por escuchar.